¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. Sí, amigos, cuán hermosos encontrar nuevamente para ver algo más de la palabra de Dios y entender algo que tiene que ver con nuestro destino eterno, que tiene que ver con nuestra salvación, y por supuesto por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios siempre inspirados por el Espíritu de Dios. Y los que escuchamos, al escuchar, los que estamos del otro lado de la pantalla, pedir la dirección de Dios para que entendamos las cosas del cielo y podamos entender. Realmente el tema de hoy es hermoso, que tiene que ver con la voz de Jesús que nos llama al gozo de la victoria final. El conflicto en la tierra es enorme, es grande, como ya hemos visto en las diferentes iglesias hasta llegar a la iglesia de la Odisea. Pero el Señor nos promete realmente un hogar feliz. Y ese hogar feliz tiene diferentes dimensiones, y hoy vamos a estudiar una dimensión de ese hogar feliz, que Cristo inclusive se lo narró a los discípulos estando aquí en la tierra. Antes de la última cena, Jesús habló con sus discípulos de esta manera en San Juan 16. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En realidad fue una hora tétrica, porque Cristo les habla que ellos iban a dejarlo, lo iban a abandonar. Es notable. Pero dice, yo no estoy solo. Él iba a enfrentar la última obra de este mundo para rescatarnos y para redimirnos por una eternidad. Una eternidad estaba en juego, mas no estoy solo, sino que mi Padre está conmigo. Ojalá que esta sea nuestra experiencia. Y al comenzar, que podamos entender lo que significa el costo de la vida eterna o de la muerte eterna. Es lo que tenemos que entender hoy en realidad. Allí dice el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que de esa cena nunca se olvidaron los discípulos. Él les dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Vosotros tendréis paz si descansáis en mí. Yo voy a vencer, Él les aseguró que iba a vencer. Cristo iba con fe plena para triunfar por nosotros, aunque habría de enfrentar al enemigo cruel en forma aterradora en los últimos eventos de la cruz del Calvario. Esa cena última fue una cena muy particular. Por eso Jesús trató de llevarlos al gozo final. Cristo trató de disimular las escenas, porque fueron escenas dramáticas. Fue inclusive antes de cuando Cristo lavaba los pies a los discípulos, cuando Judas en realidad decidió entregarlo de forma definitiva, ya se apartó el Espíritu de Dios que trabajaba por él. Fueron escenas dramáticas. Y Cristo les hablaba, solamente podréis encontrar el gozo, ¿dónde? En mí. No hay otra forma de encontrar ese gozo. Solamente en mí podréis encontrar el gozo. Por lo tanto, trató de hablarles de las glorias eternas y del mundo eterno, el mundo venidero. Sin embargo, siguieron las escenas. Las escenas en donde Cristo en forma solitaria, los discípulos estaban dominados por un estupor satánico. Él les había pedido que oren por ellos, ni eso hicieron, porque allí mientras Cristo se aferraba al suelo frío y oraba por nuestras transgresiones, mientras suplicaba a su Padre, y lo que a mí me llama siempre la atención al ver este cuadro, simplemente es eso, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí estaba la voluntad del Padre. Cristo tuvo que cargar con la tremenda y pesada cruz de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, sus espaldas sangrantes, sus sienes ensangrentadas, antes de llegar hasta el Gólgota cruel. Y cuando llegó allí, ¿verdad?, este cuadro pinta en forma gráfica, pero no es la realidad, ya vamos a entenderlo mejor, porque no estaba vestido de ese ropaje en realidad, tan hermoso, sino que fue
le sacaron su ropaje, lo dejaron desnudo y lo colgaron en la cruz del Calvario, como aparece allí en esa otra lámina que estamos viendo. Esto nos ilustra las escenas del Calvario, las escenas que traen paz a nuestra vida. No podemos encontrar paz sin Cristo. En esta tierra, en esta corta vida, mientras vivimos, solamente tenemos consuelo cuando tenemos un Padre amante al cual podemos pedirle para vencer nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros conflictos aquí en este mundo. Y podemos acercarnos así en forma confiada a aquel que nunca falla, así como no le falló a Jesús, estando allí en la hora suprema, hasta cuando Él entregó su vida porque tenía vida eterna. Yo pongo mi vida y le vuelvo a tomar, dijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Los discípulos estaban lejos, no entendían, y cuando vinieron a llevarlo con lágrimas incontenibles, llevaron allí ese cuerpo de su amado Maestro hasta el lugar donde habría de ser colocado. En realidad no había esperanza en ellos. Habían escuchado muchas veces a Cristo constantemente, 3 años y medio, hablarles de la paz que es el reino de Dios, de que el Mesías tenía que morir, de que el Mesías tenía que dar su vida para que nosotros podamos heredar la vida eterna, porque estábamos destituidos para siempre de la gloria de Dios. Solamente por el poder del Espíritu de Dios el hombre podría cambiar para estar con una mente transformada y heredar la patria celestial cuando Jesús regrese. Cuando Él resucitó, María fue aquella mujer de la cual había echado 7 demonios, la mujer pecadora. Y allí estaba, se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto, le exclamó a los ángeles. Estaba triste, pero repentinamente observa que Jesús estaba al lado de ella. Y Jesús le dice, no me toques, María, porque todavía no he llegado a mi Padre Celestial, pero aquí que vivo para que tú seas salva, para que puedas heredar la salvación. Ella fue la que realmente llevó la esperanza gloriosa, y a pesar de haber sido aquella mujer que estaba entregada al pecado, así es el poder de Jesús, así es el perdón de Dios. Nos saca del pantano de la transgresión para llevarnos a la dicha y la victoria final, de la cual hablaremos hoy. Ahora bien, Cristo había hablado ya a sus discípulos y se refirió a ellos muchas veces de diferentes formas y maneras. El rechazo a Jesús. Y leamos allí. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Bueno, es una parábola que realmente es impresionante, por la forma en la cual dice el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. Y esa fiesta de bodas es para que nosotros heredemos la patria celestial. ¿Qué más podía hacer Dios? Y Cristo con una parábola sencilla trata de que ellos puedan entender, puedan comprender lo que realmente era el reino de los cielos. Y la historia de Israel, del pueblo de Dios, que Dios había elegido para que fuese luz de las naciones, y también tiene que ver con nuestro destino final, como ya vamos a ver enseguida. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, ¿qué pasó? No quisieron venir, dice Dios. Cristo les dice así, no quisieron venir. Rara, ¿verdad? El versículo 4 agrega. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Es como un ruego, en donde Cristo les habla, todo está preparado, todo está listo. Está lista la cena, volved a decir, y van los mensajeros otra vez a invitar, y volvió a enviar otro siervo diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, y entonces habla de la comida que todo estaba dispuesto, venid a las bodas, el llamado que el Señor hace al pecador, y que hizo su pueblo en esa hora especial de la historia en la cual nos toca hoy transitar o pensar. Hasta el fin de Israel llega esta parábola. ¿Por qué? Leamos allí lo que dice el versículo 5 de San Mateo 22. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto merece realmente una meditación especial.
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando a sus siervos, dice, los afrentaron y los mataron. Esa fue la historia de Israel. Y esa puede ser nuestra historia también. Aunque tal vez no matemos a Jesús con clavos como pasó allí en la cruz del Calvario, pero al no hacer caso al plan de salvación, esa es nuestra obra, nuestra triste condición. Allí estaba, dice que se fueron sin hacer caso. Las cosas materiales para ellos eran más importantes que la vida eterna. Las cosas de esta vida. O sea, en primer lugar estaban las cosas de esta vida, las cosas temporales, las cosas de pecado. ¿Qué nos enseña Jesús allí? El problema de lo que significa amar cualquier cosa más que el reino de los cielos. Y lo digo así con todo énfasis. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas inclusive que nosotros anhelamos toda nuestra vida tener y ahora las tenemos. Pero saben, Dios es amante al decirnos, esas cosas, Rubén, te pueden separar de la vida eterna y te pueden hacer perder para siempre. Cada uno se fue por su lugar porque tenía realmente en qué distraerse, ¿verdad? Mientras el llamado era cierto. Y todavía dice que tomando a los siervos, los mataron. O sea, los mensajeros de Dios. Y claro, así fue la historia de aquella nación y también de muchos a través de la historia en el pueblo de Dios. Ahora, miren lo que dice el versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Allí está claro. Así termina la parábola esta y termina con la destrucción de Jerusalén. Y hoy dice, y al oírlo el rey se enojó. Habla de que Dios tiene un límite para el pecado. Dios tiene un límite para soportar la transgresión. Israel tuvo también un límite y llegó a ese límite y por lo tanto Jerusalén fue destruida. Como ya sabemos, en el año 70 de la era cristiana. Allí Tito, de general romano, dirigiendo las tropas, rogaba que no quemasen el templo. Sin embargo, no hubo nada que hacerle. La sentencia irrevocable estaba pronunciada. Recuerda, la sentencia irrevocable estaba ya dictada, no había nada que hacer, no había forma de cambiarla, desde Israel hasta el fin de la gracia. Y Cristo la presenta de esta manera. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Qué paciencia la de nuestro Padre Celestial. Qué paciencia de aquel que nos creó para que vivamos la eternidad. Las bodas estaban listas, todo estaba preparado. Manda a sus siervos ahora ¿a dónde? Ir por cualquier lugar, por los valiados, por las sendas, por cualquier lugar donde haya seres humanos, invitadlos a las bodas. Indica allí la proclamación del Evangelio al mundo entero. Es que la obra de Dios no la podemos frenar como pueblo de Dios. Si no actuamos como pueblo de Dios, el Señor llamará a otros. Y el mensaje de la vida eterna está garantizado. Esta es la primera nueva que tenemos que aceptar en nuestra vida y en nuestro corazón hoy. Todo está asegurado. Pero aquí hay algo grande que también tenemos que aprender. El versículo 10 lo agrega. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Notaron que al salir y invitar a cuantos se encontró, invitaron de la mejor forma y manera. Indica indudablemente el momento final de la gracia de Dios. Cuando el Señor ahora hace todo lo que puede con su Espíritu para reunirlos a las bodas y explicarles el mensaje. Por eso cuando predicamos el Evangelio debe ser claro, sencillo y debemos entender todo el mensaje de Dios. Esta hora en la cual estamos viviendo es una hora extremadamente solemne. Es una hora muy particular. ¿Por qué? Las bodas fueron llenas de convidados, pero todos realmente van a heredar el reino de los cielos. Todos podrán participar, por allí dice claramente, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Se van a convertir todos? No. Eso es lo que le está diciendo la parábola de Dios. No todos los que son llamados van a ser salvos. Y ya vamos a leer esto en algunos textos que vienen. Esta es nuestra hora en forma particular. ¿Por qué? Allí el versículo que sigue, el 11, dice... Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
como en el tiempo de Jesús era costumbre muy particular y especial, que realmente tuviesen un ropaje especial. Ese ropaje para participar de las bodas, ellos entendían muy bien realmente lo que significaba todo esto. Ahora bien, acá dice claramente que entró el rey para ver a los convidados. Es que al reino de los cielos nadie va a entrar sin tener el carácter de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. En el cielo hay paz, armonía y gozo, pero esa paz y esa armonía y gozo, lo decíamos recién, en mí tendréis paz. En el mundo tendremos aflicciones que pasar por ser fieles hijos de Dios. Pero el Señor nos promete que el triunfo está asegurado. Como Él venció en la cruz del Calvario, así nosotros también tenemos que vencer hoy. Por eso menciona allí la palabra de Dios, como dice allí, ¿cómo entraste aquí? Le dice aquel hombre que representa la mayoría. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Tuvo respuestas ese hombre? ¿Hubo una manera en la cual él pudo responder allí a ese rey que representa a Jesús específicamente? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Tenía un ropaje propio, así como el de Adán y Eva en el principio se habían vestido de hojas de higuera, ¿verdad? Eso está indicando la parábola en realidad. Mas él enmudeció, no hubo respuesta alguna. Solamente Dios puede cambiar nuestra existencia. El versículo que le sigue menciona: Entonces el rey dijo a los que servían: atadles de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, entonces el rey, dice allá, dijo a los que le servían: atadle de la mejor forma, porque así dice el pasaje. Y echarle ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible es esto. Y está hablando al pueblo de Dios en particular ahí, nuevamente. Qué terrible será encontrarnos frente al tribunal de Dios un día, saber que la vida eterna es real, saber que todo ha comenzado, me refiero a la vida eterna, y nosotros estar excluidos para siempre de ese mundo eterno. Por eso dice el versículo 14, lo narra claramente y dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Es esta la voluntad de Dios? Estimado amigo y hermano en Cristo, yo te digo, la invitación es para todos, pero ¿es esa la voluntad de Dios, que realmente unos pocos sean salvos? Él quisiera que todos sean salvos, porque muchos son llamados. No nos olvidemos de este pasaje de la palabra de Dios, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Cristo está determinando en el santuario celestial quiénes van a heredar la vida eterna y quiénes se van a perder para siempre, a pesar de conocer la verdad. Estudiamos el mensaje a las 7 iglesias, estudiamos el mensaje a la Odisea, sé que fueron temas vibrantes, realmente emocionantes, pero esto es realmente un sello muy grande que tiene que ver con esto también en gran manera. El Señor llama, inclusive nos indica a través de las profecías, a través de las grandes profecías de la palabra de Dios, como las que ya vimos, cómo se desarrollaría la lucha y el conflicto en este mundo, cuántas trabas Satanás nos va a colocar para que no lleguemos jamás a la eternidad. Pero Dios es amante y quiere que seamos salvos, que heredemos el reino de los cielos. Las bodas del Cordero y la victoria final. En realidad este título habla acerca de Helio. Pero ahí hemos hablado del gran plan de salvación, Jesús como lo enunció en forma muy categórica allí, ¿verdad? Miren lo que dice allí, y eso fue revelado al profeta Daniel ya, un texto que conocemos, Daniel 8:14. El ángel le dice a Daniel lo siguiente: Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ellos tenían un santuario en la tierra porque Dios así había querido. Todo el Antiguo Testamento, desde el 1500 antes de Cristo, está hablando de fechas aproximadas, el santuario terrenal, allí era llevado inclusive de lugar en lugar, hasta que después fue un templo en el cual tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Tenían allí que entender el plan de salvación, de manera que lo que ahora el Señor le dice a Daniel cuando estaba allí en el cautiverio, está diciendo Daniel, 2300 tardes y mañanas, o 2300 días, y el santuario será, ¿qué dice allí? Será purificado. O sea, representa al entrar del esposo a las bodas, para ver cómo está la novia. Vamos a usar este lenguaje. ¿Está realmente preparada? ¿Están todos vestidos? Porque el que no está vestido será sacado afuera. Y eso tiene que ver antes de la cena de bodas.
Por eso si nosotros nos arreglamos nuestra vida hoy, no hay más salvación, no hay solución para nuestra vida. Y allí vemos la gran profecía. Ministerio de Jesús, nuestro gran Salvador, nuestro poderoso Salvador. Y ese ministerio fue dado por gracia, trazado en el concilio celestial en la eternidad, antes que el mundo fuese. Nunca olvidemos esta verdad sublime que emana de la palabra de Dios. Mi destino, tu destino está sellado, a menos que tú lo cambies. Pero el Señor dio las enormes profecías. Y mis apreciados hermanos en Cristo, es hora como nunca antes que nos basemos profundamente en las grandes profecías de Dios. Por una simple razón, para que no nos extraviemos. Cristo murió en el año 27 de la era, fue bautizado en el año 27 de la era cristiana. En el 31 murió por nuestras transgresiones, como allí aparece. En el año 34 ya terminó el tiempo de gracia para el antiguo Israel. Y ahora se inician los 1810 años largos, representados por un año en el tiempo de los hebreos, para que entendamos que Jesús nunca abandonó a su pueblo. Siempre la sangre expiatoria en el principio, o sea, en el Antiguo Testamento, representado por corderitos que morían inocentemente, así como Cristo moriría. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, decía el texto de Isaías, ¿verdad? Isaías 53. Y así fue. Durante ese periodo, el pueblo de Dios tuvo que pasar por penurias terribles. Pero Cristo estaba intercediendo allí en el santuario celestial, en el lugar santo. Por eso allí dice, lo vemos en la pantalla, ¿verdad? Desde el 538 de la era cristiana hasta se trazaron los 1260 años que fueron predichos por Dios. Y el pueblo de Dios fue perseguido, la verdad echada por tierra, pero no habría de durar para siempre eso, sino que en 1798 el poder opresor, ¿verdad?, de esa Roma cristiana pagana, paganizada, cesa, porque Dios así lo había indicado. Y surge, por supuesto, el pueblo de Dios para llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esos somos los siervos que en la hora postrera tenemos que ir por doquier, anunciar el Evangelio, dice Jesús, porque la purificación lo voy a hacer yo. Días pasados estaba escuchando a alguien que quiere hablar acerca y quiere limpiar la iglesia acá en la tierra. La iglesia aquí en la tierra no puede ser limpiada. Y el que hace eso está desobedeciendo al Señor. Porque Jesús dijo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Más les dijo a los discípulos, no arranquéis vosotros la cizaña, porque no sea que arrancando la cizaña arranquéis ¿qué? El trigo. Por lo tanto, si escuchas este mensaje, el que habló de esta manera, estoy diciéndole que está contra la voluntad de Dios, simplemente. No está haciendo la obra de Dios. No es hablar día tras día, mensaje tras mensaje, audio tras audio, hablando de los pecados que tiene la Odisea o tiene el pueblo de Dios. No, hermanos, de ninguna manera. Es tratar de remediar esa única iglesia que Cristo ganó con su propia sangre. El Señor finalmente hará la separación. Y no se aflijan, porque ninguno que esté en pecados va a llegar al reino de los cielos. Eso está claro en la palabra de Dios. No hay cómo confundirse. Ahora bien, el comienzo de las bodas. Bueno, el comienzo de las bodas del Cordero, ¿saben? Ocurre en realidad en 1844, al fin de los 2300 años, cuando comienza el juicio investigador en los cielos. Por eso Daniel lo observa. Un tiempo posterior a la gran persecución de 1260 años. Y Daniel ve ese cuadro en Daniel 7, versículos 13 y 14, y dice lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué cuadro en los cielos? El cuadro enorme en el santuario celestial ahora. Daniel observa el cuadro, escucha simultáneamente la voz del cuerno pequeño blasfemando contra Dios en este mundo. Pero saben, allá él mira y ve que el anciano de días es trasladado hasta el lugar donde habría de iniciarse un juicio, el más importante de todos, breve, corto en extremo, y que tiene que ver con el destino humano de todos los que serán herederos de la patria celestial, el reino de los cielos. Por eso el Señor allí hará la limpieza.
Es eso lo que dice allí claramente en la palabra de Dios. El versículo 14 agrega: Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué texto es este, verdad? Indica que Jesús termina triunfando. La verdad va a triunfar sobre el pecado de cualquier forma y manera, mi apreciado hermano en Cristo. Eso es lo que tenemos que recordar. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todas las naciones de la tierra le sirvieran, ¿verdad? Eso es lo que está diciéndonos. Finalmente el pecado va a desaparecer de la creación de Dios, pero aquí está indicándonos ese momento solemne, cuando el Hijo del Hombre viene hasta el Anciano de Días, nuestro poderoso intercesor, el único intercesor que tenemos. Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, se acerca para ser nuestro abogado e intercesor. Él nos conoce, Él conoce la naturaleza humana. Él padeció como ninguno de nosotros nos tocará padecer en esta vida. Qué notable es esto. Cuánto nos ama Dios, todo el plan de salvación trazado de esta manera. Por eso tenemos un abogado al cual tenemos que comunicarnos constantemente, diariamente. A Él tenemos que orar, a Él tenemos que contarle nuestras penurias, a Él tenemos que contarle nuestras desgracias y luchas en esta vida. Tú sabes estas cosas. Por lo tanto, mi apreciado hermano en Cristo y amigo, recordemos esta realidad, porque pronto llega el día en el cual Él será Rey de Reyes para siempre y viviremos en esa gloria sin par. Jesús en el lugar santísimo. Apocalipsis ve ese cuadro también. Y allí, yo digo Apocalipsis porque Juan fue el que escribió el Apocalipsis. Juan ve en realidad, en visión. ¿Qué vio Juan? Miren lo que dice. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que dijeron: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Qué cuadro, ¿verdad? Aquí dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo ¿qué? Grandes voces en el cielo. Los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y otra vez recalca, ¿y reinará por cuánto tiempo? Para siempre, por la eternidad. ¿No nos trae gozo eso? ¿No nos trae realmente el espíritu de triunfo y de victoria? Nunca vivamos como derrotados, por más dramáticas que sean las pruebas de esta vida, como aquellos millones de mártires que murieron durante la Edad Media, tuvieron que pagar con su vida el ser fieles hijos de Dios, pero marcharon con la cabeza en alto. Muchos fueron consumidos en las llamas, pero fueron leales a la verdad que entendían y comprendían y que emanaba de la palabra de Dios. El texto continúa diciendo lo siguiente: Se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Bueno, allí dice, ha llegado la hora. Cuando llegue la hora, el Señor dejará de interceder para siempre por su pueblo, por sus hijos en este mundo. Claro, el Señor nos pide que nosotros hagamos la obra que Israel no hizo también en el pasado. Por eso la parábola de hoy es extremadamente importante. Tiene que ver con la muerte eterna y con la vida eterna. Aquí dice que ahora se pudo ver el arca del pacto. ¿El arca del pacto en qué lugar estaba? ¿En el lugar santo o en el santísimo? En el lugar santísimo del templo celestial. Cristo intercede ahora purificando ese santuario, sacando el pecado, diciendo, este será salvo y aquel no será salvo. El Señor va determinando en el santuario celestial. Allí dice claramente, ¿verdad?, que el tiempo de la ira de Dios también llegó. ¿Por qué la ira de Dios? No es como nuestra ira. Tiene que ver con y tiene amor durante esa ira. ¿Por qué? Porque vendrá para terminar con el pecado y expiar el pecado para siempre. Ya vamos a ver en los temas próximos algunas cosas de estas que son muy grandes. Allí dice, ¿y hubo qué? ¿Qué hubo, Alicia? Relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Allí pasa San Juan a ver la última escena del drama después, en la séptima plaga. Y hubo relámpagos, voces,
truenos, un terremoto y una fuerte granizado, grande granizo. Por eso allí colocamos, ¿verdad?, en la pantalla referencia a la séptima plaga. Esa séptima plaga donde van a ocurrir muchas cosas, y inclusive van a resucitar las primicias de Dios, primero, antes que la gran resurrección. Qué tema, qué hermoso poder pensar en esa realidad. Todo el mensaje dado a las 7 iglesias fue dado para que nosotros entendamos, comprendamos cómo siempre fue la palabra de Dios, cómo fue lo del Señor, para que seamos salvos y para que heredemos la salvación. ¿Cómo no entender? ¿Cómo no prepararnos para el galardón? Jesús quiere que estemos preparados. Él anhela que vivamos por Él y con Él, por una eternidad. La adoración a Dios vendrá y nacerá de nuestro corazón. Por eso la figura que sigue a continuación y que tiene que ver con esto, va a tener mucho que decirnos. Lo necesario para toda boda. Y ahora veamos bien, comprendemos el lenguaje de una boda. Yo sé que en este mundo cada día, y en el momento que estamos ahora hablando, se ha tornado casi ya difícil de entender. Porque la mayoría vive en parejas, como dice el mundo, ¿verdad? No se casan, andan para un lado y para el otro, cualquier cosa. Pero pensemos ahora en las bodas que el Señor estableció realmente y cómo debe ser hecha, pero en el lenguaje. El novio es Cristo, la novia es la iglesia de Dios. Es su amante pueblo, el cual quiere llevar al cielo y vivirá para siempre. Pero a ver, ¿cómo realmente se unen esos dos personajes? La iglesia que es de Cristo y Cristo mismo, que es su amante salvador. ¿Es una conquista por la fuerza o una conquista por amor? Es una conquista por amor. Una conquista que tiene que ver con el amor sublime. Por eso el Señor, cuando se inició el pecado en los cielos, el tremendo conflicto, donde Satanás se rebeló contra Dios, todo eso no sabemos cuánto tiempo llevó. Dios podría haber destruido a Satanás de un solo golpe, ¿verdad? Podría haber terminado con los ángeles rebeldes también en un solo golpe. Muchos preguntan esto, ¿y por qué no hizo Dios eso si nos ama? No, es que el Señor no nos creó como seres que realmente obedezcamos a Dios por obligación, sino que la obediencia a Dios sea que nazca ¿de dónde? De nuestro corazón. Y yo me acuerdo de mi noviazgo, acá está Alicia leyendo los textos bíblicos, yo elegía las mejores flores para llevarle, lo más lindo, y decirle las cosas mejores. ¿Por qué? Porque la amaba y porque quería que fuese mi esposa. Así, ¿cómo no vamos a entender el lenguaje? Ahora bien, miren, Israel no aceptó el tierno llamado de Jesús. Vayamos atrás de nuevo y leamos en Jeremías 3:20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Llegaron al colmo de rechazar al esposo. Por eso Israel fue destruido simplemente. Como nación, estoy hablando, como nación elegida por Dios para que llevase al mundo entero el evangelio de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios también en la hora tardía de la historia, proclamando y debemos predicar el último mensaje que tiene que ver con el retorno de Jesús y las escenas finales del gran conflicto. Ahora el versículo 14 agrega: Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Bueno, convertíos, dice Jehová. ¡Qué palabras! ¿Cuántas veces el Señor llamó al pueblo de Dios de esta manera? Lo llamó a través de sus siervos, los profetas. El mismo profeta Jeremías que está hablando aquí, él tuvo que sufrir aún mientras predicaba a su propio pueblo, porque finalmente se enojaron, lo maltrataron, lo echaron en una cisterna, en un pozo para que se muriera. Ese fue el trato que recibió Jeremías. Por eso la parábola que leíamos hace un ratito atrás debe estar comprendida, ¿verdad? En realidad, algunos se enojan cuando se habla de algunas cosas de la salvación. Hay quienes no entienden, aquellos que tienen deseos de predicar y de alguna forma llevar el mensaje adelante. Y inclusive está su nombre o su orgullo personal, no quieren cambiar, están ahí como, no sé cómo explicar, no sé cómo decir eso, atados a un cronograma, a una fecha, etcétera. Así es el plan de salvación. No, el plan de salvación no es así. El plan de salvación es ordenado en gran manera, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Y debemos aceptar todo para gloria de Dios.
porque toda palabra que salga para edificar el reino de los cielos en este mundo va en armonía con la profecía. Y va en armonía para engrandecer ese reino del cual estamos estudiando en el día de hoy. Bueno, la fecha de bodas, ya sabemos, es 1844 de acuerdo a la profecía. Esa era la fecha de bodas. La fecha, todo casamiento tiene una fecha en la cual, ¿verdad?, se lleva a cabo las bodas. Y 1844 comenzaría ahora esa unión definitiva, y el que nos uniese sería separado para siempre. Bueno, la ceremonia nupcial, allí ya tenemos 1844, fin de la gracia de Dios. O sea, esa ceremonia es una figura, llegará hasta el fin, así como la ceremonia es corta, ¿verdad? También el Señor ve quién realmente puede ser su iglesia por la eternidad. ¿Quién puede vivir por la eternidad dentro de sus hijos y su pueblo? Y este sí y aquel no, ¿verdad? Aquí está clarito. Y cuando eso termine, allí en el santuario celestial, en el lugar santísimo, habrá terminado para siempre el tiempo de la gracia. La fiesta de bodas, ¿cómo es? ¿Cómo es en un casamiento? ¿Se lleva antes de la ceremonia o después? Después. Lógico, ¿verdad? Posterior al casamiento. Y es esa a la cual el Señor se refiere cuando habla del triunfo final del pueblo de Dios. Él quiere que entendamos esto y que traiga paz a nuestro corazón, pero para ello tenemos que convertirnos, como dice el texto que está allí abajo. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. No cambiemos, no adulteremos. ¿Qué significa adulterar? Adulterar con la verdad es... La verdad es una, que emana del esposo. ¿No es así? ¿Qué más podemos pensar? Pero, por supuesto, toda religión que exista en este mundo, y existen muchas, por supuesto, miles y miles, que no sigan la palabra de Dios, el escrito está de la palabra de Dios, y la negación de nosotros mismos, y sepultar los pecados para surgir a una vida nueva. Eso es lo que significa convertirnos, convertirnos, dejar a un lado lo que era nuestra dirección anterior para cambiar de rumbo y entonces heredar la vida eterna. El gran conflicto final, muy pronto, el pueblo de Dios se encontrará frente al conflicto final. Pero miren, ¿quién va a pelear ese conflicto final? Vamos a leer. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Qué hermosos pasajes, ¿verdad? Israel, ¿cuántas veces se fue a pelear solo y perdieron la batalla? Así nos puede pasar a nosotros hoy. En el gran día final de Dios, el Señor va a pelear la batalla, la última gran batalla. Pelearán contra el Cordero. Este mundo malvado, al final del conflicto, va a pelear contra el Cordero mismo. ¿Pero qué va a pasar? Ahí está clarito. El Cordero va a triunfar. Y no solamente el Cordero, sino también aquellos que fueron elegidos, que fueron llamados, por supuesto, porque Dios llama a todos, y fueron elegidos y fueron hallados fieles. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. De manera que la elección de Dios se está haciendo ahora en el santuario celestial, para que nosotros podamos heredar y vivir para siempre con el Rey del Universo en aquel glorioso día. El pueblo de Dios durante los 1260 años. Ahora volvamos a pensar un poquito en esos 1260 años de persecución. En realidad se encuentra un símbolo y en forma simbólica aquí claman aquellos que murieron en la hoguera, aquellos que murieron despedazados por los leones, aquellos que murieron descuartizados, etcétera, etcétera. Leamos los pasajes de Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Qué pasaje, ¿verdad? Una figura impresionante. Aparecen los seres vivientes allí. Claro, ellos están muertos ahora, por supuesto. Pero es para que entendamos por qué tarda tiempo el Señor. Y sobre todo nosotros en el tiempo del fin tenemos que meditar de estas cosas. Claman: ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero. ¿Cómo es posible, Señor? No juzgas y vengas nuestra sangre. ¿Cuántos murieron en esta
esperanza gloriosa, y no serán chasqueados. Se levantarán para ver el incorruptible cuando Él venga en las nubes de los cielos para buscarnos, pero es grande poder entender. Y saben, yo quiero recordar una cosita solamente. Cuando morimos nada sabemos. No hace tanto tiempo atrás, a mí me tuvieron que hacer un análisis y allí me inyectaron un instante, yo digo un instante porque yo no me di cuenta ni siquiera cuando me dormí. Pero al ratito estaba despierto otra vez y le pregunto al médico, ¿qué pasó? Y ya terminó todo, ya está todo listo. Habían pasado muchos minutos. Así también será, no importa 1000, 2000 años, 3000, un día, es igual. Cuando estás muerto nada sabes. Por eso en forma figurada allí aparece el clamor hasta cuándo durará este conflicto terrible, hasta cuándo, Señor, no vas a terminar con el pecado, la miseria y el dolor, y la respuesta es así. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este texto dice algo muy grande, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús. Ustedes se dieron cuenta, y se les dieron vestiduras blancas. Solamente ayer en Santuario Celestial se da vestiduras blancas, ahora como estamos viviendo. O sea, aquellos que vencieron, el Señor sabe quiénes vencieron y son justificados y entregados a esas vestiduras blancas por la eternidad. Ahora también nosotros, miren lo que dice, hasta que se completara el número de sus consiervos, que también habían de ser muertos como ellos. A veces nosotros no queremos entender esto. En este tiempo, sobre todo, no queremos y hasta a veces nos olvidamos y no queremos entender Apocalipsis allí, ¿verdad? Cuando dice esto y decimos, no puede ser. Apocalipsis 6, versículos 6 al 11 y no entendemos. Y no entendemos el mensaje del tercer ángel porque el mensaje del tercer ángel termina en una forma muy particular. Y saben, vayamos ahora. Allí vamos a ver el fin, el pueblo de Dios durante las horas del fin. Esta hora, la hora en la cual nos toca ahora escuchar el tema. Esta hora en la cual estamos allí frente a la pantalla o en nuestro celular y estamos viendo realmente lo que significa este evento. Tan tremendo al fin del tiempo. ¿Qué dice allí? El versículo, San Juan ve al pueblo de Dios en esa última hora. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un texto hermoso este. Aquí está la paciencia, aquí está la perseverancia de los que proclamen el último mensaje en la hora tardía de la historia. De los que les toque predicar el mensaje contra la bestia y su imagen. Las cosas deben ser claras. Estamos viendo y estudiando muchas cosas acerca de ellas. Sin embargo, a veces no solamente por conocer vamos a ser salvos. Debe haber un cambio de vida, un cambio de naturaleza. Nuestro rostro debe cambiar, nuestra esperanza debe cambiar. Todo cambia. Nueva criatura es. Nuestras acciones cambian. El apóstol Pablo dice, nueva criatura es. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo? Serás nuevo, Nicodemo. Tienes que volver a nacer. Nicodemo, que era un líder religioso, se quiso escapar. Y dijo, pero Señor, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre de nuevo? Y Jesús lo reprendió. Y le dice, Nicodemo, tú siendo un maestro de Israel, ¿no sabes esto? ¿Por qué no te entregas? Nicodemo, gracias a Dios, se entregó. Y somos fieles, lo vamos a ver un día en la patria celestial. Ayudó mucho para llevar la obra de Dios en sus días a los discípulos y demás. Ahora, ¿cómo va a terminar el mensaje del tercer ángel? Eso estamos hablando de nosotros ahora. La espera de Jesús en el santuario celestial para que realmente entremos al momento cuando habrán de iniciarse las bodas del Cordero. Vamos a entender, cuando habrán de iniciarse la cena de bodas. Vayamos a leer el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En otras palabras, el Señor dice que al predicar el mensaje del tercer ángel con el poder que tiene que ser predicado, ¿habrá persecución o no? Sí habrá. ¿Habrá muertos o no? Sí habrá. Pero esa no debe ser nuestra preocupación. Lo que tenemos que pensar es en la victoria final, porque el Señor Él venció en la cruz del Calvario. Él llama a su pueblo para que triunfe. Nunca sufrió una derrota. La derrota la sufrió Adán.
Y el Señor llama al Adán moderno, arrepiéntete, deja toda transgresión, aférrate de mí y vamos a llegar al puerto seguro. Qué hermosa esperanza. Por eso ese mensaje debe ser proclamado sin balbuceos, sin vacilar, con todo el poder y gloria, tal cual aparece descrito en la palabra de Dios, denunciando los pecados de rebelión que existen en este pobre mundo, un mundo desdichado y angustiado por el mal. ¿Y cuántos se van a convertir? Millones se van a convertir en pocos días. Esa es la promesa de Dios. El don profético lo dice con toda nitidez. Por lo tanto, vayamos a hacer la obra de Dios que tiene que ser hecha en este tiempo. Llegó el día de la fiesta de bodas. Y aparece así en la palabra de Dios. Leámoslo en Apocalipsis 19 ahora. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Qué texto hermoso es este. Llegó la hora de la fiesta de bodas. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es lo que dice allí la palabra de Dios. Y leamos el texto siguiente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, está hablando allí del ropaje inmerecido que Dios va a colocar a sus siervos en el día final. Antes que termine la gracia, tenemos que ser cubiertos por la gloria infinita de Jesús, nuestro poderoso Salvador. En ese ropaje celestial que implica la justificación de nuestra vida pecaminosa, pero de lucha en el conflicto entre el bien y el mal. Él conoce nuestro carácter, conoce nuestras situaciones. No piensen que Dios va a pasar por alto los pecados, no. Pero como solo Él puede conocer nuestra mente, ese juicio es ahora, es individual, es personal, tiene que ver con un destino eterno. No es una hora solemne realmente. Por eso ha llegado la hora de bodas. El casamiento, la ceremonia está terminando. Y Jesús vendrá a buscar a su iglesia para llevarnos a un hogar eterno. Pero ¿cómo va a comenzar esa boda, ese hogar eterno? Con una cena de bodas, vamos a ver enseguida. La cena de bodas en la eternidad. Ahora miren Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es notable que Dios dice allí en la última frase: estas son palabras verdaderas de Dios, recalcadas en otras palabras. Yo no puedo cambiar, soy inmutable. Hijo mío, entiende. Pero entiende también que mi poder es insondable. Y me fue dicho así: estas palabras son verdaderas. La novia está engranada para vivir una eternidad. ¿Estamos listos para el reino de los cielos? ¿Estamos preparados para gozarnos para siempre con Jesús? Y puede ser que alguien diga: pero bueno, y puede ser que yo muera antes, que no lo vea a Jesús venir, eso no interesa. El espíritu nuestro, nuestra convicción en el día de hoy debe ser: yo debo terminar la obra de Dios y actuar de esta manera. Luchar, aunque otros no quieran luchar. Te pongan trabas, zancadillas, en lugar de ayudarte a venir a orar contigo. Te van a poner trabas, excusas. ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos. Su reputación antes que lo que significa el reino de los cielos. Los tales no están vestidos de bodas. No están vestidos. Y los que no estén vestidos serán echados afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes, como dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué leemos a continuación? Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así Cristo se estaba despidiendo hace 2000 años atrás de sus discípulos. En esa última cena que veíamos al comenzar este mismo tema. Y les habla
Les habla de la eternidad, como hoy apareció el título. Les habla de una eternidad. Y les dice, vamos a tener una cena de bodas. Y yo quiero decirles que habrá una mesa de kilómetros, yo no entiendo, enorme, donde Cristo mismo habrá de servir con los santos ángeles en aquel día a su pueblo, que habrá triunfado para siempre. Ya no más muerte, ni tristeza, ni dolor. ¿Cómo será el cántico de esas bodas? ¿Cuánta alegría habrá en los cielos? ¿Cuántos coros habrán de cantar en ese día? Día glorioso, ¿verdad? Durante la séptima plaga. Ahora bien, ahora Jesús habla acerca de aquellos que conocieron la verdad y sin embargo no la aceptaron no actuaron conforme a lo que tenían que actuar. Leamos. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Qué tremendo cuando allí el pueblo de Dios, pero Señor, si tú predicaste con nosotros, me usaste aún con tu espíritu. Esto es solemne. Es que está hablando claramente, ha hecho una oración antes para predicar y para que el mensaje llegue. Pero ¿estoy yo convertido? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Estoy convertido como Jesús me llama? En nuestras plazas enseñaste, es una figura, ¿verdad? Impresionante. Y continúa diciendo así el verso 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Qué vamos a hacer con las cosas eternas de Dios? Oh, mis hermanos, que nadie rechace y que este cuadro sea real ante sus ojos. Y que veamos a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los siervos de Dios allí en el reino para siempre. Más dice Jesús lo siguiente, el verso 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se levantarán a la mesa en el reino de Dios. El Señor completará su número. Vendrán del norte y del sur, del este y del... que allí está clarito, ¿no es cierto? ¿Y se sentarán quién dice? Se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, en otras palabras, en esa cena de bodas de la cual estamos hablando. Festejar la victoria en aquellas bodas, en la cena de bodas del Cordero. Acordémonos que todavía estamos en el ceremonial. Todavía Jesús nos espera para limpiar nuestras transgresiones. Pero pronto no habrá más gracia. Todavía hay gracia. En aquel día será terrible, ¿verdad? ¿Cuándo? Unos habrán de recibir al Señor en gloria y majestad. Otros desesperados habrán de clamar a las rocas que los escondan de la presencia de Dios, porque desecharon la gracia infinita del Eterno. Por eso Apocalipsis, allí ya al comenzar, el versículo 7 del capítulo 1 dice lo siguiente. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es notable. Por eso fue dado, porque Satanás se esfuerza para tergiversar las verdades del Apocalipsis, que no entendamos nada. Pero hijo mío, dice el Señor, esfuérzate para entender la maravillosa revelación que fue dada, para que tú puedas heredar la vida eterna, ser salvo para siempre. Y aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá. No habrá quien se va a escapar de la venida de Jesús, es lo que está diciendo. Y los que le traspasaron y dedican tiempo a hablar acerca de eso, ¿qué van a hacer? Van a rogar, van a clamar, pero ya será demasiado tarde. No habrá más solución, porque solamente ahora hay solución. Por lo tanto, el tiempo de entregarnos a Cristo, ¿cuándo es? Mañana, pasado, más adelante o hoy. Hoy. El hoy de Dios. El hoy de Dios que no acepta el mañana. No existe el mañana. Unos sí, otros no. Será en el día del fin. Unos se levantarán para contemplar al ángel guardián que los va a sacar de la tumba, ya cuando la voz de Cristo los saque de la tumba, y ellos estarán encargados de unir las familias y los separados por la muerte en esta tierra. Qué día glorioso será el amanecer aquel, pero otros no. Allí vemos los circulitos rojos que indican no para siempre. Perdidos para siempre, para el juicio final que vendrá después. Ya no habrá más solución. Apreciado hermano, no es solemne pensar en esta realidad.
¿No es solemne pensar acaso en lo que significa la salvación en una eternidad que se mide con la dimensión de nuestro Dios que es eterno? Para que podamos gozar, y Él nos va a explicar las maravillas de una creación insondable que Él hizo para que podamos ser felices para siempre. Y todos los días habrán de surgir nuevas alturas a las cuales adquirir en la patria nueva. Cuando Jesús deje de interceder, entonces, ahora, aquí lo describe el profeta Daniel de esta manera, y leamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay un libro en el cual nuestro nombre debe permanecer. Es el libro de la vida. Allí tiene que estar nuestro nombre, lo tenemos allí. Ahí ve el cuadro, cuando Jesús se levanta o deja de interceder, en otras palabras. El versículo que sigue dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Terrible, ¿verdad? Y está hablando acá del pueblo de Dios, básicamente, otra vez. Invitando, que fue invitado a la cena de bodas del Cordero. ¿Entendemos este tema en la dimensión que debe ser comprendida? ¿Estamos listos que más allá y preparados en nuestra mente para entender que más allá de la tumba hay vida y vida eterna? Es lo que el Señor nos está diciéndonos. Daniel no alcanzaba a comprender. Él vivió allá muchos siglos antes de Cristo. Y el Señor dio esta visión para que nosotros lo entendamos. El ángel, ¿qué le dice a Daniel? Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Se desesperaba Daniel para entender más. Nosotros vivimos en esta hora. Promesa de Dios a su pueblo, una promesa gloriosa. Y dice: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es el cuadro que allí se describe. Los salvados, los que cumplieron su deber. El versículo, y predicaron el Evangelio, el versículo 4, otra vez el ángel le dice a Daniel: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel, ten fe, porque tú te vas a levantar en el día postrero. El versículo 13 me gusta leerlo. Dice: y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel, el conocimiento de Dios se va a aumentar. El pueblo va a entender. Has visto en visión lo que será el fin. Y Daniel así fue. Fue al descanso y espera el glorioso día para levantarse y ver al príncipe de la vida. Esta imagen nos indica un himno hermoso que tiene que ver con ese triunfo final. Oh pueblo, pueblo glorioso. Sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para
al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Danos ese poder para vencer y al mundo nuevo llegar. Esa es la invitación de Jesús que te hace hoy a mí y a ti. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias. Gracias por tu poder, la grandiosidad de tus promesas y la grandiosidad de tus profecías. Queremos ser salvos y vivir para siempre, Señor. Ayúdanos a terminar con tu obra en este mundo. Te rogamos por la unción del Espíritu de Dios. No esperemos a otro tiempo, seamos flexibles a todo lo que haya que ser flexible para terminar tu obra en esta tierra y entonces verte regresar, porque queremos estar presentes cuando tú nos sirvas en aquella mesa muy particular y especial que no merecemos, pero tú lo ganaste en la cruz del Calvario. Te lo suplicamos todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mi amigo, Dios te bendiga y te sostenga. Es mi sincero deseo y oración.